Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo una recopilación de experiencias paranormales para escuchar a medianoche. Si conoces a alguien que pueda disfrutar de este trabajo tanto como yo traerlo para ti, no olvides compartirlo. Sin más que decir, prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Hoteles embrujados. Cuando tenía 15 años, viajé por Europa con mi familia. Nos quedamos en Etten, Alemania, en una pequeña posada por unas noches. Mis padres tenían una habitación en el segundo piso, mis hermanas el dormitorio principal junto al suyo y yo tuve la suerte de tener una habitación individual para mí sola al final del pasillo. Tan pronto como entré en aquel pasillo donde estaban nuestras habitaciones, sentí como si hubiera entrado en un plano lleno de mala energía. Me sentía tan nerviosa e inquieta, pero pensé que era solo mi imaginación. En esa primera noche dormí sin mayor inconveniente que el de despertarme un par de veces. A la mañana siguiente y para mi sorpresa, durante el desayuno una de mis hermanas mencionó haberse sentido incómoda en el pasillo, como si el aire le pesara. Haberme enterado de ello me puso un poco más nerviosa por el hecho de no ser la única que se había sentido así en ese lugar. Además, eso descartaba la posibilidad de que solo se tratara de mi imaginación, como yo había intentado justificarlo. Más tarde esa noche dormí tranquilamente por un rato, pero alrededor de las 2 de la mañana me desperté al sentir que algo me jalaba las mantas y me tomaba por el tobillo. Al principio pensé que alguien había entrado en mi habitación, así que me volví para corroborar lo que estaba pasando. Entonces vi algo que parecía enorme. Era una cosa negra con forma de un hombre que se asomaba entre la oscuridad de la habitación. Encendí la luz frenéticamente solo para encontrarme mirando a la nada, al vacío. La ventana estaba cerrada por dentro. No había nadie en el armario o en el baño y mi habitación también estaba cerrada por dentro. A la mañana siguiente, mientras estábamos desayunando, mi hermana mencionó que estuvo despierta a la mitad de la noche porque creyó ver a alguien parado contra la pared de la habitación, pero cuando encendió la luz no había nadie. Fue una experiencia extraña y perturbadora que me sigue volviendo loca hoy en día. El caballo Valencín. Una noche, cuando tenía unos 10 o 12 años, tuve problemas para dormirme. Mi dormitorio era todo el piso superior de la casa, con mi cama a la izquierda y armarios y un área de juegos a la derecha. Estaba acostado en la cama cuando oí un ruido desde el otro lado de la habitación. Y entonces pude ver un caballo balancín que empezaba a mecerse. Estaba enloqueciendo, así que enterré mi cabeza bajo las mantas para no asustarme más. Cuando desperté, el caballo balancín todavía estaba en medio de mi habitación. El hombre de los ojos negros. Cuando era adolescente, solía cuidar a mi prima Alisa. Era una pequeña de unos 2 años, tal vez un poco mayor, pero lo suficiente para decir unas cuantas frases. Una ocasión le di un baño antes de ir a la cama.
cuando de pronto miró al final del pasillo y luego volteó su mirada hacia mí. Lucía aterrorizada y empezó a llorar. En ese momento el perro de mi tía estaba como loco, ladrando y gruñendo en el pasillo. El ambiente de la habitación se volvió incómodo y yo también empecé a asustarme. La llevé abajo para intentar calmarla. Le pregunté qué pasaba y me dijo que era el hombre de los ojos negros. Ella enseguida levantó la mirada hacia las escaleras del segundo piso y con sus ojos bien abiertos me miró. Entonces se llevó el dedo a la boca y hizo... Inquilinos no deseados. Mi hija tenía 4 años cuando vivimos en nuestra última casa. Yo era una madre soltera en ese momento, así que solo estábamos ella y yo. Siempre tuve una sensación desagradable en su habitación, especialmente en el área del armario, pero nunca lo pensé mucho. Una noche la acosté y mientras hacía las tareas pasé por su habitación. Fue entonces que la oí susurrar. Escuché por un rato pensando que estaba hablando sola, pero definitivamente se trataba de una conversación. Entré y le pregunté con quién estaba hablando. Ella sonrió incómodamente y dijo que no hablaba con nadie. La llevé al pasillo y no dijo nada, pero me di cuenta que estaba asustada. Finalmente salimos de la casa. Fue entonces cuando me dijo que había un hombre en su habitación que no nos quería en la casa y le dijo que le dijera a su madre que se fueran. Nos mudamos un mes después. Nunca he tenido un episodio como ese desde entonces. El Señor en la habitación. Me mudé a un pueblito de los Estados Unidos con mis papás y hermanos y una prima llegó después. Al poco tiempo de estar allí, el vecino de al lado falleció. Su cuerpo duró 3 días en ser encontrado y sus hijos nos regalaron muchas cosas de él porque éramos nuevos en ese lugar. Cuando el vecino falleció, su cuerpo estaba a la par de la habitación donde se quedaban mi hermana y mi prima. Yo dormía en la sala y desde ahí se veía la habitación de ellas. Estaba dormida cuando empecé a escuchar a mi hermana decir el nombre de mi prima y volteé por curiosidad para saber qué pasaba. Quería enterarme de qué hablaban. Fue en ese momento que pude ver a un señor parado en la cama de mi hermana. Entonces escuché cómo ella decía: Ana, bájate de la cama, déjame dormir. Al instante mi prima le contestó: Shh, ya déjame dormir. De inmediato las dos despertaron y vieron a ese mismo señor que yo estaba viendo. Fue entonces que todas gritamos horrorizadas, momento en que ese ente con forma de señor o lo que sea que fuera desapareció. La chica de los tacones. Relato de Fabiola Rodríguez. Hola, yo les voy a contar algo que pasó a finales de los años 80 en la ciudad de León, Guanajuato. Voy a tratar de ser lo más precisa que me sea posible con los hechos, teniendo en cuenta que yo tenía 10 años y que mi mamá, que es quien se enteró de todo,
no tiene muy buena memoria. Nosotros vivíamos en Jardines de San Pedro y casi enfrente de nuestra casa vivía la señora Walquira, a la que la gente conocía como Doña Wal. En aquel entonces llegó a vivir con ella su sobrina. No recuerdo de qué ciudad, pero venía del norte. Su nombre era Marina. Por lo que recuerdo de ella, era bonita, alta, de cabello largo y chino. Tal vez trabajaba en algún banco u oficina porque siempre andaba muy bien arreglada y también estaba estudiando. A Marina llegaba a visitarla mucho un muchacho en un carro que a nosotros se nos hacía muy bonito. Era un Jetta, de los cuadraditos. Decían que cuando ya llegaba noche, tal vez alguna fiesta, aquel muchacho ya no la dejaba en su casa, sino en el bulevar. Y de ahí ella caminaba esas 8 o 9 casas hasta su domicilio. Era algo común escuchar su taconeo en el silencio de la noche. Un día mi mamá me dijo que su tía andaba muy preocupada buscándola y no sabía nada de ella. Después nos enteramos de la terrible noticia. La chica se había volcado en la carretera viniendo desde Guanajuato. El muchacho que la visitaba resultó ser Jorge Javier Davino, el mayor de los hijos del Tarzán Davino. Cuando la familia de él acudió a reconocer su cuerpo, no se preocuparon por saber la identidad de la joven y dar aviso a los familiares. Es por eso que ella tardó casi una semana más en poder ser identificada. Los días pasaron y un rumor empezó a crecer cada vez más entre las vecinas, incluida mi mamá. Decían que por la madrugada se volvían a escuchar aquellos tacones que recorrían desde el bulevar hasta la casa de la difunta, pero que ahora se escuchaban aún más fuerte, como si la joven en su desesperación y después de haber tenido una muerte tan trágica se apurara para regresar con su tía. Una vecina incluso dijo que se asomó por la ventana y alcanzó a ver por detrás a una mujer de larga y china cabellera. Mi mamá, por otro lado, nunca tuvo el valor de asomarse cuando escuchaba el taconeo. Los años pasaron y al final eso solo fue un rumor. Un día, leyendo una entrevista de los Davino, mencionaban que el hermano mayor sí murió en un accidente regresando de Guanajuato, al igual que la chica quien era su acompañante aquella trágica noche. Esta es mi historia. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.